Diferencia limítrofes con Chile, una salida al mar a cambio de gas. En este tema se concentró el discurso del presidente de Bolivia, Evo Morales, frente a los miembros de la CELAC-UE. El mandatario expuso las demandas marítimas de su país con un emplazamiento que apeló a la conciencia y paciencia como instrumentos para resolver los temas históricos, realizando una reflexión sobre los territorios perdidos que hoy forman parte del norte de Chile. Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto además de eso, y el tratado incumplido. Digo impuesto porque perdimos salida al mar por la fuerza y con ayuda externa el año 1879. En la ocasión, el vecino mandatario acusó una transgresión del Tratado de 1904, sosteniendo que ha habido un incumplimiento por parte de Chile. A sus palabras, agregó que la privatización de los puertos de Chile genera discriminación hacia los bolivianos, que deben enfrentarse a controles técnicos no considerados en el tratado. Chile violó y viola permanentemente el artículo 6 del Tratado de 1904, que dice: la República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio libre derecho al tránsito comercial por su territorio y puertos pacíficos. Una salida al mar a cambio de gas fue lo que finalmente le propuso el presidente boliviano a su par chileno, remarcando que una eventual venta de gas a Chile resolvería el problema de abastecimiento que tiene la nación y que de paso sacaría de su enclaustrada condición al vecino país. Mira, si resolvemos, si no es todos, algunos de sus familias, de nuestras familias en Chile, en vez de pagar $500 del gas domiciliario, pagarían por lo menos $250 por gas domiciliario. Queremos trabajar y dar soluciones de esta naturaleza. En vez de pagar $300 mes del gas domiciliario, pagarían menos del 50% inclusive. El Estado chileno hace muchos esfuerzos de importar gas. La petición de Evo Morales fue tajantemente rechazada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien defendió el Tratado de 1904, sosteniendo que no fue injusto, no fue impuesto y que está plenamente vigente. Porque este fue un tratado muy especial. Fue un tratado que firmaron los dos países, teniendo plena conciencia de lo que estaban firmando, resguardando sus legítimos derechos, y 20 años después determinado, o más de 20 años después determinado, toda acción bélica entre ambos países. Y es verdad, ese tratado estableció por voluntad de ambas partes. El mandatario chileno desmintió, además, las acusaciones sobre discriminación, advirtiendo que la carga boliviana está exenta de todos los impuestos en puerto y en territorio chileno. Chile no está dispuesto a dividir su territorio y a ningún país del mundo se le puede pedir una situación de esa naturaleza, concluyó el mandatario chileno. Bueno, hay otros temas que conversar con el senador Alejandro Navarro, porque está desde luego el discurso de Evo Morales. Estuvo la reunión de Raúl Castro con el presidente Sebastián Piñera y además tenemos una situación con Héctor Yaitul, que levantó la huelga de hambre. Vamos de inmediato, muchas gracias, senador, y entremos a materia. Esta petición tan rara del presidente de Bolivia, y digo rara porque antes ellos mismos lo habían rechazado. Así es, Alejandro. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo está, Alejandro? A ver, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos hubo un esfuerzo, porque Chile tuvo que traer gas de Indonesia, 10.000 kilómetros hacia acá, y por tanto me parecía absurdo. Y efectivamente habría una rebaja de los precios domiciliarios industriales de enorme ventaja, no solo para Chile, sino también para Bolivia, porque efectivamente Bolivia puede entonces sacar su gas y venderlo a través de los puertos chilenos, como parte de un acuerdo. Creo que esta reivindicación de 130 años va a ir madurando. Yo creo que con la historia vamos a tener salida al mar a Bolivia. Yo soy partidario de esa salida. Lo que digo, hoy día con soberanía no es posible, no hay condiciones en Chile para dar salida al mar con soberanía. Y creo que la propuesta de mar por gas es una propuesta que hay que evaluar, porque la verdad Chile tiene miles de kilómetros de mar, pero de la cuarta a la primera región
todo ese mar tiene un nombre, Angelini. El 95% de los derechos de pesca son de una sola empresa. Y por tanto, hay que saber qué estamos defendiendo. Yo creo que esta querella histórica, esta deuda histórica, tiene que ser evaluada. Creo que la integración de los pueblos de América Latina, y particularmente la CELAC, tiene que dar espacio a relaciones bilaterales. Creo que lo planteado por Evo es un marco multilateral, pero ya el presidente Piñera había planteado de manera bilateral el tema de Guzmán al presidente Castro. Entonces, ambos rompieron una fórmula de oro, que es que en instancias multilaterales no se tratan temas bilaterales. ¿Y te parece, Alejandro, te parece legítima la petición que le hizo el presidente Piñera al presidente de Cuba, Raúl Castro, respecto a los antecedentes sobre quienes habrían estado involucrados en el asesinato del senador Guzmán y que, según los antecedentes que tiene la defensa de Jaime Guzmán, están justamente en Cuba? A ver, los antecedentes que tiene la defensa de Guzmán, Hermosilla, dan cuenta de otros países, lo que resulta extraño, y este es un emplazamiento a la UDI, de por qué solo en Cuba. La información dice que hay también prófugos en otros países que no son Cuba. Argentina. Y aquí, Argentina, por ejemplo. Bueno, el traslado de Marcela Mardones es de Argentina hacia Cuba. Mira, por tanto podría haber sido un emplazamiento más amplio. Lo que yo quiero decir de que creo que el momento fue inoportuno. Nosotros tenemos una política detrás del presidente de la República en materia internacional, pero en este tema la UDI rompió el esquema, violó la situación y como partido mayoritario yo creo que hubo chantaje al presidente, porque no podía empañarse la cumbre, porque Raúl Castro, con todo, era el invitado especial, era el próximo presidente. Por tanto, generar esta situación empañaba que Cuba llegara, porque al final era el tema si Cuba o no alberga a terroristas y en materia de derechos humanos. Ahora, pero es válido que de alguna manera el presidente se lo solicite y que Raúl Castro de alguna manera haga justamente esa investigación. Entiendo que la Cancillería está recabando los antecedentes porque el presidente Sebastián Piñera, tal cual como lo dijo el canciller cubano, no le entregó documentos, sino que fue una conversación más bien informal. No hubo documentos por medio, yo tuve la posibilidad de que entiendo se van a entregar en los próximos días. Sí, con el presidente Castro, unos breves minutos ahí en la cumbre, también con el canciller, no hubo documentos, sí el tema fue planteado, y la verdad es que yo cuestiono la oportunidad. Porque esto la UDI o el propio presidente pudo hacerlo en cualquier momento. Yo creo que hubo presión indebida y legítima porque la cumbre tenía otro objetivo. Y bueno, yo creo que Cuba va a cumplir, va a evaluar la petición tal como lo ha dicho el presidente Piñera. Creo que el fondo lo compartimos. Hay que ubicar a quienes asesinaron a Guzmán, pero creo que la oportunidad fue mala, muy mala para un país que era anfitrión. Se nos acabó totalmente el tiempo, pero muy breve. Usted conversó con Héctor Yaitul, entiendo que levantó el líder de la coordinadora Arauco Mayeco su huelga de hambre. Mira, Héctor Yaitul, esta es su séptima huelga de hambre, 76 días, 3 han durado más de 70 y 80 días. Él la ha levantado después de que una comitiva internacional sobre derechos humanos se lo pidiera, y eso genera entonces que él debe ser operado de su catarata, de su rodilla, genera que se tienen que revisar más antecedentes porque él estuvo preso 4 años por procesos en donde fue declarado inocente. Yaitul, en mi opinión, refleja lo que Mandela estuvo en Sudáfrica. Él luchó, Yaitul no ha matado a nadie, no ha herido a nadie, no le ha robado a nadie, no es un terrorista, no es un delincuente, y está condenado porque un testigo, el número 26, encapuchado, un testigo sin rostro, dice, sí, Yaitul estuvo, pero la justicia militar lo declaró inocente, el proceso militar lo declaró inocente, y la justicia civil, con un testimonio, lo tiene 14 años encarcelado. Yo creo que es una injusticia más con el pueblo mapuche.